En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto, el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Desde hace algunos días, dos agencias de publicidad de nuestro país se unieron para lanzar públicamente una iniciativa simbólica. Se trata de componer una nueva estrofa para nuestro himno nacional, aprovechando el momento que está atravesando el país con el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Hay que aclarar que es una iniciativa que tiene un carácter legal no vinculante, pues a partir de ese momento se generaron algunas voces simpatizantes y otras furibundas. Así que es el debate que tendremos esta noche. ¿Deberíamos acoger esta iniciativa o por el contrario desecharla? Recuerden, ustedes aquí tienen la última palabra. Hacemos una breve pausa y regresamos para comenzar a desarrollar nuestro veredicto. Gracias por continuar con nosotros. Como les decíamos en nuestro debate de hoy, vamos a hablar de esta iniciativa de añadir una nueva estrofa a nuestro himno nacional. Entremos de inmediato en materia, veamos algunos argumentos de este debate. 77 años pasaron desde el grito de independencia hasta que se interpretó por primera vez el himno nacional, sin la música de Orestes Índice y aún con correcciones pendientes de Rafael Núñez, quien transformó lo que originalmente era un poema que rendía honores a Cartagena. Fue el 11 de noviembre de 1887 que finalmente se conoció la obra que hoy todos entonamos, y que solo hasta el 18 de octubre de 1920 fue oficializada como el himno oficial por cuenta del Congreso. Es una obra compuesta por un coro y 11 estrofas u octavillas que rememoran la gesta libertadora, las batallas y el sacrificio de los grandes héroes y el pueblo de aquel entonces. En ese contexto, causó sorpresa la propuesta simbólica de un par de agencias de publicidad que lamentablemente no desearon participar de este debate, que pidieron a los colombianos componer una nueva estrofa relatando el proceso de paz y lo que éste podría aportar a la nación. Ese será nuestro tema de hoy. Y como siempre, ustedes dictarán el veredicto. Agregarse una nueva estrofa a nuestro himno nacional es el debate que vamos a tener esta noche, ya ustedes lo saben, pueden ingresar en cualquier momento a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán allí la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para emitir su veredicto. Recuerden, también recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook o de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Ya tenemos aquí a nuestros invitados listos, así que vamos a proceder a presentarlos de inmediato. Nos acompaña esta noche en la Fiscalía el señor Alberto Abello Moreno, director del diario El Nuevo Siglo, historiador, presidente de la Academia Gran Colombiana Mariscal Sucre, vicepresidente de la Academia del Pensamiento y miembro de la Academia Colombiana de Historia. Muy buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y nos acompaña esta noche en cabeza de la defensa el señor Nabonazar Cogollo Ayala, filósofo de la Universidad Nacional, docente en el sector privado durante 20 años, autor de himnos departamentales y municipales del Cesar, Úmbita y Campo Hermoso, y ha escrito obras relacionadas con este tema con el maestro Manuel Avendaño. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Vamos a empezar entonces a desarrollar nuestro veredicto. La Fiscalía tiene 4 minutos para hacer su exposición. Doctor Abello puede ponerse de pie. Esta es su cámara. Bueno, esta es una discusión un poco difícil porque aquí debía estar sentadas las agencias de publicidad, Walter Thompson y las otras que propusieron este cambio, que no sabemos si fue una ocurrencia propia o está dentro de ese panorama viscoso que viene desde La Habana, en el cual están legislando, están cambiando lo que va a hacer el Estado, lo que va a hacer la democracia, y de pronto también de ahí pudo venir la ocurrencia de cambiar el himno, o de agregarle una nueva estrofa, que es difícil conocer el contenido de esa estrofa porque nadie lo ha dado a publicidad, pero de todas maneras sí hay que recordar algo. Y es que pocos países del mundo han tenido un gobernante, y sobre todo en nuestra región, como el estadista Rafael Núñez, que fue un personaje excepcional en el siglo XIX, en medio de las grandes guerras civiles que vivía el país. Él escribió ese himno para un evento en Cartagena
y después el himno fue ya en Bogotá, se practicó en forma, y luego, muchos años después, porque eso fue en el 87, en el gobierno de Marco Fiel Suárez ya se le convierte en el himno nacional. ¿Por qué se le da tanta importancia a ese himno de Núñez? Porque Núñez es el que crea el Estado moderno en Colombia, es el que le da una identidad a la nación que no tenía casi identidad. Aquí cuando muere Bolívar, el sur del país se quiere separar todo, incorporarse al Ecuador con Obando y con Hilario López, el llano con Moreno y con Farfán se quiere incorporar a Venezuela, un sector de la costa también se quiere, inclusive un grupo en Cartagena quería ser inglés, y así tenemos que el país tendía a disgregarse por la falta de unidad, por la falta de algo que nos uniera. Entonces ese himno, que lo han cantado tantos colombianos, que lo conocen los niños, que lo conoce todo el mundo, pues es algo simbólico. Entonces en estos momentos de anarquía que hay, de tantos chismes en torno a la paz y de tantas consejas que llegan, porque en realidad los documentos concretos de lo que se ha firmado nadie los tiene, solo tenemos aparte de eso, pues que lleguen de repente a proponer el cambio del himno es algo que no nos suena bien. ¿Cómo nos afectaría? No nos suena ¿Por qué bien. nos afectaría? Por ejemplo, si lo que van a hacer es un canto a la FARC, un canto a estos señores que llevaron matando gente en Colombia durante tanto tiempo, haciendo terrorismo, y de pronto se los va a volver en héroes, pues eso no nos parece prudente, pero no podemos saber si es eso. Es decir, es que el problema aquí es que uno no conoce la estrofa, entonces yo no puedo tampoco atacar algo de lo que no se conoce absolutamente nada, pero es la posición de defensa del himno en cuanto a la raíz que tiene nuestra historia, la importancia. Es un himno romántico cuyas muchas frases, ahora hay gente que no las entiende del todo, pero se las pueden explicar, sobre todo los que saben aquí de música, de esos contenidos, así que yo creo que no hay problema en ese aspecto. Estando ahí de pie, lo voy a invitar a que responda a la siguiente pregunta que la formula el doctor Aber Lotterstein, compositor y profesor de la Universidad Javeriana. ¿Es realmente adecuado para un país que busca la paz una marcha marcial como himno? Sí, claro, porque le voy a decir una cosa. Sin fuerzas armadas, sin un Estado fuerte, es imposible que haya paz. Entonces se necesita un Estado fortalecido, unas fuerzas armadas fortalecidas, que mañana sí, porque es que recordemos una cosa, solo un sector de la FARC se va a desmovilizar. El ELN sigue en el conflicto armado y otros grupos armados, si fuera eso hay grupos que están en la minería clandestina. Entonces la paz, que es el cese de las armas, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, no se va a dar en Colombia, sino con un sector, y es un gran aporte el que va a hacer la FARC en ese sentido, pero no toda la gente va a ingresar a la paz. Señora Bello, muchas gracias. Puede tomar asiento. Vamos a invitar entonces a su testigo a pasar aquí al estrado. Se trata del señor Hernán Olano, director del programa de Humanidades en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana, abogado, doctor en Derecho Canónico y magíster en Relaciones Internacionales, miembro de la Academia de la Lengua y Jurisprudencia. Señor Olano, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Claudia, buenas noches. ¿Cuántas estrofas tiene nuestro himno nacional? Pues tiene 11 estrofas y en este momento se pretende agregarle otra o componer una nueva canción que sea alusiva al proceso de paz. ¿Hasta dónde la entonamos los colombianos? Depende, hay muchas regiones donde se interpreta la que tiene la mención del departamento. Por ejemplo, en Boyacá se canta siempre de Boyacá en los campos, tal y como está previsto por una recomendación de la Academia Boyacense de Historia. En Nariño se canta del hombre, los derechos, Nariño predicando, en Cartagena se canta orillas del Caribe, etcétera. Entonces, es algo que también viene dentro del espíritu de cada una de las regiones de Colombia. Vamos a comenzar con el interrogatorio. Bueno, yo quiero recordarte que, por ejemplo, el externado de Colombia tiene su himno y no tocan el himno nacional porque se formó como externado en contra del gobierno de Rafael Núñez. Entonces, eso se ha hecho con civilidad, ha sido respetado por los gobiernos, no ha pasado nada. No sabemos cuál es el acuerdo a que se va a llegar totalmente. Entonces, ¿qué piensas de unas personas que están sugiriendo cambiar eso si es una medida para, por ejemplo, puede ser hecha con humor, ¿no? Daniel Samper ya hizo su propio himno, lo publicó en Semana, ¿no? Y hay otras personas que están haciendo sus himnos. Entonces puede haber algo de humor en todo esto, pero también puede ser algo para minar las instituciones y desacralizar ese himno. Yo quisiera preguntarme cuál es el precio de la paz, porque hasta el 25 de julio a las 12 del día, la página Una estrofa por la paz tenía únicamente 38 propuestas,
mientras que el 19 de julio el senador Álvaro Uribe publicó en su página de Facebook 2 contratos en los cuales a la empresa J. Thompson y a la empresa Sístole se les había dado una suma exorbitante por modificar el himno nacional, 11.000 millones de pesos. Entonces, un concurso como estos para modificar el himno nacional bajo un costo tan alto, realmente no creo que sea algo digno de seguir precisamente tramitándose, porque realmente lo que se quiere modificar acá es que en la letra de nuestro himno nacional encontramos el tributo a los fundadores de la nacionalidad. Ahí está el ADN de nuestra patria, está la representación material de unos valores comunes, tal y como lo ha dispuesto la Corte Constitucional en 2 de sus fallos, en la sentencia 469 y en la sentencia 511 de 1997, previas unas demandas de Alexandre Sochandamandú, cuando el magistrado Vladimiro Naranjo Mesa dijo que era además el himno nacional un símbolo de respeto, de veneración, que tenía un significado filosófico, histórico y patriótico. La Ley 33 de 1920, que fue sancionada por Marco Fidel Suárez, quien además revivió también la Orden de Boyacá, creada por Bolívar el 7 de agosto después de la batalla, pues muestra realmente que hay un querer de los colombianos de que una poesía patriótica que había sido estrenada en el Teatro Variedades en 1885, 35 años después, tuviera el camino de ser el himno nacional de los colombianos. Y así, junto al himno, junto al escudo, junto a la bandera, tenemos otra serie de símbolos. Precisamente, el tío abuelo del presidente Santos, durante su administración, expidió el decreto por medio del cual se adopta la flor nacional, la catleya, variedad triana, y además en ese mismo decreto dice que debe conmemorarse el Día Nacional de la Flor el segundo domingo del mes de mayo de todos los años en conmemoración del Día de las Madres, así reza el decreto. Señora Lana. Posteriormente, el presidente Betancur adoptó el ceroxilón quindihuense, que hoy se está extinguiendo, como árbol nacional. Está el oso de anteojos, está también como símbolo del patrimonio cultural el sombrero vuelteado y el tejo, por leyes del año 2000 y del año 2012. Pero esas otras temas que usted hacía alusión, digamos que no se entonan masivamente en escenarios deportivos, ni no tendría la trascendencia de una nueva estrofa hablando de la paz. Claro, no se entonan masivamente, pero no hay que ver sin una celebración de un 20 de julio en alguno de los consulados colombianos como esas letras hacen que vibre el corazón de todos los colombianos, al igual que el himno y al igual que cualquier otra canción de los grandes compositores colombianos. Aquí tenemos varios de ellos que vienen también a la defensa de la norma y que seguramente nos podrán ilustrar. Que ya lo vamos a escuchar. Señora Bello, ¿tiene una última pregunta para una corta respuesta? Bueno, cuéntales, por ejemplo, al público que nos está viendo por la televisión, cómo la Marsellesa, que es un himno de la Revolución Francesa, gobiernos conservadores, gobiernos radicales, gobiernos socialistas, la oyen y la respetan porque es algo que hace parte del patrimonio histórico nacional y de la vida de Francia. Sí, pues precisamente como lo ha dicho la Corte Constitucional en esos fallos, los himnos son símbolos perennes. Son símbolos inamovibles, son símbolos pétreos que si bien podrían llegar a actualizarse, realmente son parte de la esencia, en este caso de los colombianos, así como la Marsellesa lo es de Francia, así como Gloria al Bravo Pueblo lo es de nuestros hermanos venezolanos, y así con muchos otros himnos que se interpretan incluso en diferentes versiones, como el mismo himno de los Estados Unidos, pero que hace parte del corazón de cada uno de los patriotas. La patria se define por la Real Academia como aquel sentimiento que cautiva la amorosa adhesión de los patriotas, y así tienen que ser nuestros símbolos patrios. Muchísimas gracias a la Fiscalía. El señor Olano. Lo otro sería que esas empresas de publicidad, si se verifica que realmente dieron 11.000 millones para sugerir semejante cambio, debieran devolver ese dinero al Estado, porque no hay derecho que se vayan a quedar con ese dinero por proponer nada más un cambio de estrofa.
Pues muchos de los contratos ya están ejecutados, ya le correspondería a los organismos de control revisar qué es lo que ha pasado con esos contratos que se les dieron para la ejecución de propuestas, entre ellas la modificación del himno nacional. No me corresponde a mí, únicamente transmito esa información que vi en la página de un senador de la República, que puede haberlo transmitido bien él o bien cualquiera otro de diferentes bancadas o incluso de bancadas adeptas al gobierno nacional. A la Fiscalía, muchas gracias. Al señor Olano le vamos a pedir que conserve su puesto porque después de la siguiente pausa comercial regresamos con el contrainterrogatorio por parte de la defensa. Ya volvemos. Regresamos a veredicto de inmediato, damos paso al contrainterrogatorio por parte de la defensa. Señor Nabonazar. La pregunta fundamental que me surge escuchándolo es la siguiente. ¿Considera usted que los símbolos patrios de una nación que encarnan el culmen de la mismidad identitaria no deben adaptarse a la dinámica histórica en pro de unas nuevas expresiones y logros de esa misma mismidad? Claro, podrían adaptarse, pero como lo comentaba ahora cuando el fiscal me lo preguntaba, realmente son parte de nuestra esencia, pero aún en esta legislatura que ha comenzado recientemente no se ha presentado ninguna propuesta. La última propuesta que se presentó fue precisamente para adoptar la esmeralda como piedra nacional, que tampoco tuvo mucho éxito, fue presentada por un representante a la Cámara por Boyacá, pero ni la modernización del himno nacional, ni la modernización del escudo, ni reducir las franjas de la bandera después de su creación y la adopción por las repúblicas que hicieron parte de Colombia, Venezuela, Ecuador y la misma Colombia con sus características propias, pues han sido llevadas al Congreso de la República para buscar que se modifiquen en estos últimos años. ¿Alguna otra pregunta? ¿La obra repulsaría la adopción de una octavilla número 12 acorde con el momento que el país vive en términos de la paz? Pues se podría hacer a través de ley de la República. Lo que pasa es que yo he venido sosteniendo los argumentos que a su vez también la Corte Constitucional ha expuesto a través de esos dos fallos. Sin embargo, quiero hacer notar algo. Precisamente con ocasión de la culminación de la Guerra de los 1000 días, que se produjo la consagración de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús, yo soy católico, pero la sentencia 350 de 1994 dijo no es pertinente, y ahí se actualizó eso. Hoy en día el Te Deum no es un acto de Estado, es un acto protocolario del presidente de la República si lo quiere hacer. Pero no he visto que ninguna de las bancadas de los diferentes partidos haya dicho una objetivo para lograr la paz es cambiar el himno nacional. Hay problemas de mayor envergadura realmente que modificar el himno nacional por el querer de unos contratistas del Estado. Una entidad privada que no tenga ningún tipo de nexo gubernamental, no estoy hablando necesariamente de estas empresas, no podría, a título de ejercicio ciudadano, democrático, pedagógico, etcétera, convocar a unas personas a ver cómo se les ocurriría que podría elaborarse la octavilla número 12 del poema de Núñez originalmente con el tema de la paz. Claro que lo puede hacer. De hecho, durante el ochenio del presidente Álvaro Uribe se modificó indebidamente, también lo digo, aunque él presenta aquí las pruebas sobre los contratos de las empresas de publicidad, el escudo nacional. Se lo contrataron a un publicista, no consultaron a un heraldista, no consultaron a la Academia Colombiana de Historia, se pasaron por alto ese concepto que había solicitado el Consejo de Estado y le pusieron unas iluminaciones que van contra las leyes de la heráldica. Entonces cualquiera lo puede hacer. Lo que pasa es que se pierde realmente la esencia de la nacionalidad, como ya lo he dicho, con esas modificaciones que provienen de contratos y no del querer voluntario de una persona que de manera altruista quiera que se modifiquen los símbolos y que se le dé un cariz pues más cercano a toda la población colombiana. Perfecto. A ambos muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa comercial. Recuerden, ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv, emitir allí su voto. Es un debate que ha generado reacciones a favor y en contra. Ya regresamos para escuchar los argumentos de la defensa. Regresamos a veredicto. Escuchemos entonces los argumentos de la defensa. Señor Cogollo, puede ponerse de pie, tiene 4 minutos para su exposición. Bueno, yo voy a retomar la intervención del doctor Abello y algunas de las precisiones del doctor Olano. A ver, en el año 1885 Rafael Núñez escribió, no era un himno, era una oda.
Era un poema originalmente a su ciudad natal, Cartagena de Indias. Por cierto que no tenía la forma que tiene hoy en día. Sí, porque el coro decía, del 11 de noviembre, mañana brilla el sol, salud al gran suceso de nuestra redención. Posteriormente, eso fue en 1885. 1887, yo creo que todos lo sabemos, lo voy a recordar muy rápidamente. Un actor cercano a la pareja presidencial, a Rafael Núñez y a Soledad Román de Núñez, José Domingo Torres, quiso, es una interpretación personal, ¿listo? Quiso agradar al presidente. Él era un admirador de Núñez, tenía un grueso volumen en donde iba legajando los poemas que se publicaban en la prensa capitalina de Cartagena, en fin, del presidente. Uno de esos se llamaba Oda a Cartagena de Indias. Bueno, yo dije que me iba a sentar en el poema y eso es efectivamente lo que voy a hacer. El poema septasílabo tiene 7 sílabas de largo. Cesó la horrible noche, la libertad sublime y así está todo. Ok, si uno revisa juiciosamente los contenidos de las 11 octavillas, uno mira que es una oda a la campaña libertadora, a los hechos principales de armas de la campaña libertadora, con una sola excepción. Cuando menciona Cartagena de Indias, era normal, él era cartagenero, entonces menciona el sitio de Cartagena de Indias, a orillas del Caribe, hambriento, un pueblo lucha. Ok, ¿listo? A mí me parece, cuando yo leí la propuesta de parte de la empresa Thompson y la empresa Sístole, yo soy muy tradicionalista y soy muy de la línea de la Academia Colombiana de la Historia, que respeto profundamente. Entonces, yo dije lo siguiente, hombre, siempre y cuando se respete la métrica, la estructura musical y tratando de imitar, en la medida en que eso fuera posible, la poética de Núñez, hombre, mantenerlo. Yo he visto unas cosas, con todo el aprecio y el respeto de los autores que hicieron esas estrofas. Yo estuve mirando algunas y honestamente no cumplen con lo que acabo de decir. Yo quiero leer algunos ejemplos que son de mi... uno, porque se nos agota el tiempo. Ok. Sí, señor. A ver, por ejemplo, la unión de los hermanos, tiene 7. La unión de los hermanos que ayer hicieron guerra, celebra nuestra patria con júbilo y canción. Renace un sol radiante que las heridas cierra, palpita en un latido la fe del corazón. No sé, no estoy diciendo que sea eso es solamente un ejemplo didáctico. Puede ser algo así, que respete la métrica, el contenido y la estructura del himno. ¿Me hago entender? Sí, señor Cogollo. Estando ahí de pie, tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía, tenemos para usted la siguiente pregunta, vía Skype desde Tuluá, del escritor y columnista Gustavo Álvarez Gardiazabal. ¿Usted me podría indicar, en un país que no se sabe el himno nacional, escasamente se conocen 1 o 2 estrofas o una estrofa y el coro, cómo se les ocurre inventarse una nueva estrofa para que nadie se la aprenda? Interesante pregunta. La pregunta viene sobre unos supuestos. El supuesto mayor que esa pregunta tiene es cómo se les ocurre inventarse una nueva estrofa para que nadie se la aprenda. Nadie es una generalización indiscriminada. ¿Ok? Nadie es una generalización indiscriminada. Es decir, pretender que se va a crear algo con el tema de la paz para que se convierta en letra muerta, obviamente no tiene sentido. Obviamente que no tiene sentido. Obviamente habría que privilegiar esa estrofa. ¿Ok? Yo soy docente en ejercicio. Y los 10 meses del año lectivo tomamos 10 de las estrofas del himno nacional, dependiendo cómo va exaltando los diferentes hechos. Hombre, una de esas la estrofa de la paz se podría cantar en una de las fechas patrias del año lectivo, porque no se puede, claro que sí. No va a haber plena paz. Es que paz, ¿qué es? Que cese totalmente el ruido de armas. No va a cesar el ruido de armas. Se va a dar un avance hacia la concordia, hacia el acuerdo y todas esas cosas, pero no es la paz. Ese es otro engaño en que está la gente, porque van a seguir los grupos armados en Colombia. Entonces no se acaba la historia, no es una ruptura total, ni mucho menos, sino que seguimos dentro de un proceso de dinámica del Estado. Entonces eso no merece un cambio de estrofa ni de nada, a pesar de que aquí están haciendo creer a la gente que se terminó la Tercera Guerra Mundial, que la estaba librando Colombia a la selva. Eso tampoco es así. Vamos a ver cuál es la respuesta que tiene, pero se la vamos a trasladar al testigo en un segundo. Puede tomar asiento, señor Cogollo, muchas gracias. Vamos a invitar entonces a pasar aquí al estrado para que complemente su postura a su testigo. Se trata de Alejandro Álvarez, músico del Conservatorio Antonio María Valencia, comunicador social y periodista con énfasis en educación de la Universidad Santo Tomás, presentador y programador de Claro Música, miembro de Cinema 5, guitarrista. Señor Álvarez, muy buenas noches. Buenas noches para ustedes y los televidentes.
Empecemos con esa pregunta. Si todavía no podemos hablar de paz porque no cesan las armas solamente por parte de un grupo armado, ¿podríamos incluir entonces una estrofa al himno que hable de paz? Bueno, es que en principio yo lo que creo que hay que hacer es aclarar una cantidad de información que creo que está un poco como distorsionada, ¿no? Es decir, ellos se han centrado en un tema contractual, han hablado de un contrato, de unas posibles pruebas que hay. Yo tengo que decir que no represento a ninguna de las dos agencias que tienen la iniciativa, pero y ahí sí... le hago un paréntesis, de hecho recibieron la invitación para participar aquí en el programa, pero decidieron no asistir. Bueno, no, yo soy músico, soy programador de música y... No trabajo con ninguna agencia, pero sí represento un sector de la población que está bastante entusiasmado con la iniciativa, que es simbólica, y eso hay que aclararlo, y que puede derivar... vaya uno a saber, en un proyecto de ley o en una instancia superior que permita la modificación o la más bien, digamos, adición de una estrofa nueva, que es lo que se pretende, porque no se pretende ni cambiar sustancialmente el contenido del gran poema de Núñez, ni se pretende hacer alteraciones en términos musicales. Entonces eso hay que dejarlo muy claro, porque es que eso no es lo que pretende la campaña. La campaña lo que pretende es una reflexión, un acercamiento a un poema filosófico, pero la paz cuesta dinero. Si hay una campaña de por medio, bueno, eso no me corresponde a mí ni afirmarlo ni negarlo, porque no represento a ninguna agencia, pero vale dinero hacer una campaña pedagógica para que la gente se acerque a los símbolos, porque la gente no los conoce. Vamos a empezar, ya la Fiscalía tendrá la oportunidad del contrainterrogatorio. Comencemos por la de la defensa. Bueno, Alejandro, yo te quería pedir un favor, tú manejas muchísimo mejor este tema que yo, si tú eres tan amable, ¿nos puedes ilustrar sobre los términos y los alcances de la campaña y de qué se trata? Sí, pues digamos que, como bien lo decía ahora, pues es una intención que tiene cierto sector que está de acuerdo con una eventual firma de la paz o de la paz con un grupo armado X. Hace parte pues, de una iniciativa que pretende reformular o invitar a la población en general a pensarse desde la composición de una posible estrofa adicional para el himno que haga alusión a un momento histórico decisivo, porque no podemos decir, o no, nadie puede negar que el país está atravesando por un momento histórico importante, y que puede ser o debe ser, es lo que entiendo, el comienzo de una paz, llamémosla estructural, que es lo que el doctor dice, que bueno, no hubo una guerra mundial, va a haber más armas en la calle, eso es una realidad. Señor Álvarez, si comenzamos por ahí, no estamos atentando contra los símbolos patrios, después nos surge la idea de pronto de ponerle una paloma de la paz a la bandera o algo a nuestros símbolos patrios. No, digamos que eso es una consideración muy subjetiva, la historia es dinámica, y en ese orden de ideas creo que los símbolos deberían tener un acomodo o una reformulación que permita siempre pensarnos como un país diferente, un país que evoluciona. Hay sectores que pues, se oponen rotundamente a una mirada hacia adentro, a un replanteamiento de estos símbolos, pero yo pertenezco, digamos, a una corriente que lo que plantea es pues, esta mirada, esta reflexión constante, como lo es la historia. La historia no se detiene y, bueno, de aquí a 100 años... Estoy totalmente convencido que viviremos en una Colombia totalmente diferente y en esa manera pienso que los símbolos deben estar acoplados a eso que pasa, que es el cambio constante de la historia, ¿no? Siguiente pregunta. Bueno, acláranos un poquito, por favor, Alejandro, si eres tan amable, ¿por qué la adición eventual posible hipotética de una octavilla número 12 al himno nacional de la República no implica necesariamente, de hecho no tiene por qué significar negar la esencia de la mismidad nacional? Sí, es que, es decir, el planteamiento lo que pretende como reflexión simbólica, como bien lo dijeron ahora,
es simplemente aprovechar la coyuntura, el momento histórico tan relevante que estamos viviendo para hacer una invitación a la comunidad en general a que piense o que se piense a sí mismo como un proyecto de nación en aras de una eventual época de paz, y ese es un poco el ejercicio, ¿no? No creo que haya un atentado ahí, o lo que las agencias o los sectores que lo promueven, no creo que lo que quieran sea pues digamos manosear, mancillar o distorsionar unos símbolos pues que están consolidados desde hace décadas como símbolos, digamos, sagrados. Lo que dijo Álvarez Gardiazabal, que querían Usted ya está inventarse dando una comienzo estrofa y no entonces sabían al el himno. contrainterrogatorio. Empecemos con el Que fue contrainterrogatorio. interesante la pregunta que hizo. Pero es que lo que dice Álvarez Gardiazabal, de hecho, me parece bastante interesante, porque él dice, bueno, si no se lo saben, justamente esa es la oportunidad. Si ponemos las miradas de todo, ponemos en la agenda pública un símbolo como el himno, vamos a lograr un nivel de reflexión increíble. Pero para llegar a la estrofa 12 tendríamos que cantar hasta la 11. Los muchachos que hagan un himno lo canten todos los días, en la ducha, afuera de la ducha. Es que donde quieran. justamente... Eso no se prohíbe, pero que no se metan con el himno, porque no se está acabando una época ni está terminando otra. Entonces Pero no hay ¿quién que dice que no? confundir un acuerdo de paz con un cambio histórico total, ni mucho menos. No, pero es que ¿quién dice que no? Al contrario, ¿Quién lo que va a dice que tocar no es está fortalecer el terminando? Estado, fortalecer las instituciones para que haya paz para los jóvenes, Claro. y para después para sus hijos. Pero ¿quién dice que no está terminando algo y comenzando otra cosa? Eso es una Estamos en subjetividad. lo mismo, No, mire. eso es una El subjetividad y M-19 casi se una opinión movilizó. de corte Varios grupos político. guerrilleros se movilizaron en el pasado. Es una observación Entonces, que usted no hay hace. que creer que el mundo está acabando sino está comenzando. No, pero es que Aquí así, varios eso no es lo que- guerrilleros eso no es lo que las plantea. guerrillas liberales Eso no es se lo que plantea la movilizaron en campaña. Colombia sin pedir nada. No, eso sin no es, pedir eso no campañas es- de publicidad es ni que nada. ahí no vamos Cumplieron por su las tarea y ramas, se porque desmovilizaron. Eso no es lo que está Entonces no es la planteando primera vez que campaña. pasa Vamos eso. a hablar de a uno, porque si no, ningún televidente los va a comprender. Eso no es lo que está planteando la campaña. La campaña es simbólica y plantea una reflexión que puede Por eso derivar o hagan no su en himno y ley. cántenlo donde quieran. No, pero es que eso no lo decide ni usted, ni yo, ni el doctor, ni el doctor. Eso lo deciden los sectores, lo decide la cohesión, y eso es y lo decide el Congreso. Hay unas instancias para eso, pero usted no le puede negar ni ninguno aquí a ningún sector que se movilice en torno a algo que desea. No, y usted sabe que en una movilizarse democracia y pueden se cantarlo. decide. En una democracia se decide por mayoría. Señora Bello, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, ¿y cuál es esa estrofa que tú tienes en la cabeza que estás defendiendo? ¿Cuál es? Mi estrofa, yo podría decir que es una construcción colectiva. Obviamente también comparto lo que dice... ¿O es solo un deseo, una voluntad que estás Es manifestando? que las grandes gestas comienzan con un deseo, y en ese orden de ideas, con la debida revisión, con la debida revisión, Con un deseo de eso lo meten, con lo guardan. con la debida revisión digamos, de los peritos o de la gente competente que pueda revisar lo que pueda llegar a ser una eventual estrofa, podría pasar algo interesante. Yo simplemente, como le dije al principio, represento un sector de la población que le interesa la propuesta. No represento a las agencias, no tengo nada que ver con ellos, y eso lo aclaro aquí. Pero me parece interesante, porque también me parece que es un himno bellísimo, la sea, música... que no sabes con qué se va a hacer ni nada, pero te parece es bueno. que Está la bien. iniciativa es Está interesante, bien, sí. porque es que nadie sabe el futuro. Usted Está tampoco sabe qué vaya a pasar. Puede que pase No, algo en está La bien. Habana, puede que no Pero pase. yo sí sé lo que hay ahí, lo que significa, que es otra cosa importante, distinta. Eso sí, y lo voy a dejar muy claro como postura política, me parece importante que no haya una estrofa donde se haga mención a grupos armados al margen de la ley que hicieron parte de un momento histórico, pero sí me parece que es importante que haya una estrofa alusiva a la paz y al momento histórico. Pregunta corta para respuesta muy Mire, corta. la Constitución de Colombia tiene 25 artículos sobre la paz. Es la que más artículos tiene sobre la paz, ¿no? Entonces ahí usted puede leerse todos los días, pues están los de las Naciones Unidas, todo eso es decir, sobra. Y como le digo, en Externado cantan un himno propio de ellos. Nadie se opone a que los jóvenes o los viejos o los menos viejos o los que sea, o las señoras o las señoritas hagan un himno de paz. Nadie La pregunta, pueden hacerlo, señora Bello. ¿no? Y la pregunta es la siguiente. ¿Usted sí cree que una empresa de publicidad puede aceptar toda esa plata, esa cantidad de dinero para hacer una estrofa,
supuestamente, o invitar a un concurso para una estrofa. ¿Le parece que eso es una buena manera de gastar el dinero en Colombia? Es que... si la suma es la que dijeron, ¿no? Que es sí, muy grande. Para empezar, pues es una especulación. No me corresponde a mí responder esa pregunta. Pero debe ser así. Yo me remito a lo que dije inicialmente. La paz vale, la guerra también vale. Y si la guerra vale, la paz también vale. Entonces hay temas contractuales que tendrían que surgir en tiempos de paz. Esa es mi respuesta. Muchísimas gracias a ambos. ¿Comparte usted los argumentos de la Fiscalía o de la Defensa? Permítanos conocer su opinión a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv, encontrando la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa. Regresamos para escuchar los alegatos de conclusión. Regresamos a Veredicto, damos inicio a los alegatos de conclusión, señor Abello. Bueno, siempre faltó la presencia de los publicistas, desde luego, porque hemos estado hablando de algo inexistente, una estrofa que no existe, de un buen deseo que puede tener un joven o cualquier persona de cualquier edad, pero lo sustancial no ha estado aquí. De todas maneras, los himnos, los símbolos, tienen que tener cierta perduración, cierta perennidad, y no se cambian al capricho de cualquiera. No todo el mundo puede ponerse las botas de Bolívar, ni puede ser el mejor poeta, ni cosas de esas, porque también hay que respetar a la gente que ha llegado arriba y que ha creado estas instituciones, ha creado toda una simbología para este país, como es la bandera, por ejemplo, que fue de Francisco de Miranda, una cosa extraordinaria. Entonces, en cualquier momento, por cualquier razón, o por una plata que le da una agencia de publicidad, entonces van a cambiar la bandera también y va a cambiar esto y lo otro. No, hay que defender eso con independencia de que el que quiera cantar a la paz lo pueda hacer. Inclusive la religión católica tiene varios himnos a la paz que son muy bonitos, que podríamos dárselos a conocer a los muchachos para que los canten todos los días. Los cantan en los conventos, las monjas, todo eso es muy bueno, muy positivo. Muchísimas gracias. Damos paso a los alegatos de conclusión por parte de la Defensa. Señor Cogollo. Bueno, a ver, yo considero y comparto el punto de vista con Alejandro, la historia no es estática, la historia es dinámica. En consecuencia, los símbolos no deben ser estáticos. Los símbolos se adaptan al devenir de los tiempos. Voy a colocar unos ejemplos concretos. Suiza acabó de eliminar a Dios de su himno nacional. Y eso generó una cosa impresionante hasta que finalmente lo hicieron. Es decir, los suizos, ese pueblo allá, tuvo la necesidad de ver reflejado en su nuevo símbolo un nuevo momento de la historia. Otra cosa, hombre, yo pienso que suscribir un pacto de paz histórico para la nación no es cualquier momento. Yo considero que es fundamental, es decir, no asumir unas posturas radicales, rotundas y profundas, es que terminó una era, entonces comienza otra. No, pero es algo que de alguna manera toca la realidad nacional, toca nuestra sociedad, toca y de alguna manera quiérase que no. Así pretendamos tener unos moldes sacrosantos inamovibles que son nuestros símbolos patrios, hombre, de alguna manera nuestra realidad se vería, Dios quiera que así sea, se vería variada. Si se vería variada, razonable sería que por lo menos, yo no estoy diciendo, en ningún momento utilice el término variar, pero sí me parece adicionar, complementar la octavilla número 12, que hable de la paz, es decir, acorde con el nuevo momento que el país está viviendo. Eso no disuena, eso no niega ni rompe moldes, eso crea nuevas conquistas identitarias para el país. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Adicionarían entonces una estrofa al himno nacional? ¿Estarían ustedes de acuerdo con esta iniciativa? Permítanos conocer su opinión ingresando a www.veredicto.tv. Regresamos para conocer su veredicto. ¿Debería agregarse una nueva estrofa al himno nacional? Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctor Alberto Abello, con un 67%. La defensa, doctor Nabonazar Cogollo, obtuvo un 33%. Doctor Alberto Abello, usted ha asumido esta noche el papel de la Fiscalía. Nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibe el veredicto? Quiero destacar la responsabilidad, la seriedad que tuvo la contraparte, el manejo de su opinión en torno a un tema que está apenas hasta ahora tomando fuerza. Y agradecer también la manera como has moderado este programa con tanta independencia.
Muchísimas gracias a los representantes de ambas partes, a los testigos de igual manera por haber participado en este interesante debate, a ustedes nuestros televidentes por acompañarnos, pero recuerden, tenemos una cita más el próximo lunes 10 y 15 de la noche, cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad y que finalmente nos den su veredicto. ¡Feliz noche!